tengo en el otro celular. La pregunta era, este, dos preguntas. Primera es, digamos, el día de reposo es el sábado, el sábado, ¿cierto? Pero eso fue, digamos, mandado por Dios, ¿cierto? Claro, que es instituido por Dios. Dios cuando creó el cielo y la tierra, los hizo en 6 días y el séptimo día los reposó. No porque Dios estuviera cansado, sino porque para darnos ejemplo a todos nosotros los seres humanos y nos lo dio como un día para que nosotros descansemos en él y también nos acordemos de él. Ese es el único mandamiento que habla de su creación, es el cuarto mandamiento, el séptimo día de la semana, que es el día sábado. Y él es el mandamiento en el cual nos invita a descansar, porque ya otro día es contrario a la voluntad de Dios, como usted bien lo sabe que es contrario. Entonces, Bueno, yo estaba leyendo un texto que dice el Señor Jesús, él estaba diciendo: Dios, venid a mí todos los que están cargados y cansados, que yo los haré descansar. eso es. ¿De qué se está refiriendo ahí? Eso se está refiriendo también a tanto como ir a Él, como también como guardar la santa ley de Dios. Porque ahí en ese texto habla prácticamente del Señor Jesucristo, como también está hablando de su santa ley. Aquí lo tengo, ahora me acordé, mire, cuando uno está hablando de la bomba y la pipa la tiene en la boca. Mire, aquí lo tengo. Me gustó el tema ese. Entonces, la ley fue dada para toda la humanidad. Toda la humanidad. El día de reposo. Claro, sí, Señor. Para ¿Sí? toda la humanidad. Mire lo que está diciendo aquí, en Éxodo 31:16. Sí. Dice, póngale cuidado: guardad pues el día de reposo, los hijos de Israel, celebrándolos por sus generaciones, por pacto perfecto. Póngale cuidado, pero me gusta el punto aquí. Dice: guardad pues el día de reposo, los hijos de Israel. No dice guardar los hijos, los colombianos, los peruanos, los ecuatorianos. Dice los hijos de Israel. Claro. Sí, porque, bueno, en el sentido de cuando él mandó a escribir estas leyes, estaba hablando de los hijos de Israel, pero seguirían los mismos hijos de Israel por fe, ¿entiendes? En aquel tiempo eran los naturales, como el apóstol Pablo explica, de los naturales. Nosotros ya somos, como que dice, las ramitas, los injertados a la misma ley o la misma costumbre o la misma rutina que el Señor había dado en ese. Y que, porque por ahí mismo dice, guardar la ley como por pacto perfecto. Eso quiere decir que nunca se hace. Mira lo que dice el 17: señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Exactamente. Entonces, lo que yo entiendo es solamente específicamente para los hijos de Israel. Nada más. Claro, Porque por lo que está hablando usted, mire lo que dice aquí en Lucas 16:16. La ley y los profetas era hasta Juan. Desde entonces es el reino de Dios que es anunciado en todo y se esfuerzan por entrar en él. Entonces la ley, según tengo entendido que veo aquí, es hasta Juan. Y entonces es la gracia, la dispensación de la gracia, la dispensación del Espíritu. Entonces la ley ya quedó, de lo que veo aquí. Mire lo que dice aquí en Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo. ¿Sí?
para, para justicia a todo aquel que cree. Me gustó este punto, ¿no? Sí, Entonces me llama la atención de que, porque esa es la misma la palabra del Señor, claro. lo está diciendo, mire lo que está diciendo en Mateo 12, 8, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Por eso lo dice aquí en Hebreos 4:12, 4:13. Pero los que entramos, pero los que hemos creído, entramos en el reposo. O sea, que el que entra en Jesucristo entra en el reposo. También, y claro, todo tiene que O ir. sea que, me digo entender, lo que yo entiendo aquí, Sí, señora, sí, buenos días. Bien, bien. lo que yo entiendo aquí, que las personas que guardan el día de reposo es porque no han entrado a Jesucristo, eso es lo que dice aquí. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. El 11:13, Mateo, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. La ley, hasta ahí quedó hasta Juan. Pero no quiere decir que hasta ahí llegaba. Lo que quiere decir es que hasta Juan se había profetizado todo, porque hasta Juan fue el que prácticamente estaba anunciando de que el Mesías vendría y hasta ahí llegaba, ¿entiendes? Pero no era que la ley de Dios hasta ahí se iba a cumplir. Sí, porque Es que póngale cuidado. la ley sigue hablando aquí acerca Sí, de la ley, la sigue hablando. claro. Sí, porque Sí. a mí me gusta mucho lo que está hablando aquí en Colosenses 16. Dice, Colosenses 2:16. Por tanto, nadie os juzguéis en comida o bebida o en cuanto días de fiestas, lunas nuevas o días de reposo. Esa ya era la ley, No juzguéis. la ley ceremonial. No juzguéis entonces. Porque ahí cuando Pablo está hablando de la ley ceremonial, no de la ley moral. Usted sabe que en el antiguo Israel estaba la ley moral y estaba la ley ceremonial. La ley moral es la ley de los 10 mandamientos. Ahora, la ley ceremonial era donde estaba todo lo que contenía del rito y todas las cosas, ¿sí? Que hasta inclusive en la misma ley estaba hablando del Señor Jesucristo, el sacrificio que tenían que hacer porque tenían que sacrificar un corderito, que eso simbolizaba a Cristo. Y hasta ese momento, hasta ahí llegaba esa ley ceremonial. No se tenía que seguir llevando a cabo como lo había el antiguo Israel, porque esa era una ley de esclavitud. Porque póngale cuidado. Por eso el apóstol Pablo dice, hablando de la ley ceremonial, dice, no juzguéis en lunas nuevas, ni días de fiesta, ni en comidas, ni en bebidas, ni en lunas nuevas. ¿Sí? Porque ahí entonces, ahí se celebraba también lo que eran los 7 sábados ceremoniales. Eso se celebraba el pueblo de Israel en las 3 fiestas anuales que se hacían. Ahí caían los sábados ceremoniales, que los sábados ceremoniales podían caer un doble sábado semanal o un día cualquiera, ¿entiendes? Hasta ahí se llevaba esa ley, porque el verdadero símbolo de que el Señor Jesucristo moría en la cruz del Calvario para cumplir todo eso. Y hasta ahí se mantenía. Pero ya la ley moral, la ley de los 10 mandamientos, eso sería hasta la eternidad, como lo dijo allá en los días. Mire lo que está haciendo aquí en Romanos 3:26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica y el que es de la fe de Jesús. Donde pues está la gastancia, queda excluida. ¿Por cuál? ¿Por cuál ley? ¿Por de la obra? No, sino por la fe, la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin la obra de la ley. Entonces, cuando estamos hablando de la fe, estamos hablando de la dispensación de la gracia en esta dispensación.
Entonces, cuando dice el mismo Señor Jesús que la ley y los profetas eran hasta Juan, entonces ese es el punto. Entonces, cuando Dios habla, ¿usted sabe las dispensaciones? Sí, claro. La dispensación es época de tiempo que Dios ha hablado con el ser humano. Esa es la dispensación. Por ejemplo, en la inocencia, con echar de Adén paraíso. La conciencia, con el diluvio. ¿Sí? El gobierno humano, con la confusión de lengua. La promesa, con Egipto. La ley, con la gracia con la tribulación y la tribulación con el milenio y el milenio con la eternidad. Son dispensaciones porque estamos en la dispensación de la gracia. Falta la tribulación, falta el milenio. Entonces, en esta dispensación es cuando Dios preparó, o sea, de ese siervo, cuando dice Isaías 50 y Isaías 43, 10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, mi siervo que yo escogí, mi siervo, para que me conozcan. No dice para que le, nota, para que me conozcan, que yo mismo soy, y antes de mí no he formado Dios, ni lo será después. Entonces hay que entender eso. Cuando dice él, mi siervo que yo escogí, dice Jehová, para que me conozcan, no dice para que le conozcan, me conozcan, que yo mismo soy. ¿Quién? El siervo, Jehová. ¿Cierto? Entonces ahí está el punto de eso donde está diciendo. Y en el 10 está diciendo, y Jehová desnudó sus santos brazos. Entonces Jehová desnudó sus santos brazos. Prácticamente en el Señor Jesucristo estaba dando todo. Correcto. Entonces en la cruz de Calvario Jehová desnudó sus santos brazos. Entonces, ¿por qué? Porque es que Dios es espíritu. Y como un espíritu no puede derramar sangre, entonces para poderlo salvar a usted y salvarme a mí en esta dispensación, en la gracia, no en la gracia, entonces se manifestó en carne, ¿sí? Para poder derramar sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados en esta dispensación. Entonces, en esta dispensación, Dios mismo vino personalmente en la cruz del Calvario, porque si nosotros leemos en Zacarías 12:10, dice, vamos a leerlo, Zacarías 12:10. Para que vea usted que es un punto que tenemos que leerlo clave para saber en qué dispensación estamos. Zacarías 12:10. 12:10. Yo creo que usted lo ha leído. Uno que tanto ha leído, ya ha leído. Bueno, que tiene sus añitos. 12:10. Derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de súplica. De súplica. Mirarán a mí, a quien traspasaron. Ya sabemos que era el Señor Jesucristo, el cual Él fue el que entregó todo por amor a nosotros como seres humanos. Porque si Él no hubiera hecho ese grande sacrificio, nosotros no tendríamos ninguna oportunidad de salvación, absolutamente, porque Él lo dio todo, Él lo entregó todo. Sí, pero vea lo que dice en esta otra versión. En esta otra versión lo dice más clarito. Dice así: derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijos unigénitos, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Sí, yo prácticamente
ahí en ese versículo está hablando prácticamente como ya de cuando ya se termine todo, que